Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar el tema de factorización por factor común, tema perteneciente a la materia de álgebra. Y bueno, para comenzar este tema vamos a comprender este concepto de término algebraico. Y bien, un término algebraico es este ejemplo que te estoy colocando como imagen en pantalla. Un término que va a estar compuesto de un signo, que como podemos ver aquí, positivo o negativo, recuérdalo. También va a estar compuesto de un coeficiente o una constante o un término constante, como quieras llamarle, que son números simplemente, ¿verdad? También va a estar compuesto de una literal o variable, que es una simple letra, y de un exponente. Primeras condiciones: cuando un término no contenga signo, se entiende que va a ser positivo. Cuando un término no contenga coeficiente o término constante, se entiende que está siendo multiplicado por 1. Cuando un término algebraico no contenga exponente, se entiende que su exponente es unitario. Estas son las únicas condiciones que tenemos ante un término algebraico. Y bien, ¿qué es esto de la factorización? Bueno, la factorización es aquel proceso con el cual vamos a convertir expresiones algebraicas como la que te circundo ahora en productos, en multiplicaciones, ¿verdad? Así es como conocemos a la multiplicación en matemáticas, como producto. Entonces vamos a convertir expresiones a producto. Eso es factorizar. De hecho, factorizar viene de factor. Y factor, como recuerdas aquella frase que dice el orden de los factores no altera el producto. Bueno, los factores son los que componen a una multiplicación. Entonces, en simples palabras, factorizar es convertir una expresión o simplificar una expresión en un producto o multiplicación, como quieras llamarle. Bueno, ¿y qué es esto de la factorización por factor común? Bueno, la factorización por factor común es aquel proceso en forma de producto para convertir una expresión algebraica, cuya principal característica de todo esto es que va a tener algún elemento que se va a repetir en cada término de la misma expresión dada. Para que nos vayamos entendiendo, vamos a un primer ejemplo que dice así: por factor común, factoriza la siguiente expresión. Y tenemos aquí 3x menos 5ax más 7cx. Como puedes darte cuenta, el elemento que se está repitiendo en cada término es prácticamente x. X se está repitiendo, ese es mi término común, mi factor común. Por consiguiente, como va a ser un factor, lo voy a colocar aquí. Y voy a abrir un paréntesis para indicar o expresar una multiplicación, porque recuerda que eso es factorizar, ¿verdad? Convertir a una multiplicación. Ahora, primera pregunta que te debes de hacer: ¿por quién tengo que multiplicar esta x para que me dé 3x? Sin problema alguno lo multiplico nada más por 3, ¿verdad? Siguiente pregunta: ¿por quién tengo que multiplicar a esta x factorizada para que me dé menos 5ax? Bueno, lo tendría que multiplicar por menos 5a. Siguiente pregunta: ¿por quién tengo que multiplicar a x para que me dé más 7cx? Lo tendría que multiplicar entonces por más 7c. Cierro paréntesis indicando el término del producto o la multiplicación, y esto que te estoy ahora subrayando sería prácticamente el resultado de factorizar la expresión dada. Tenemos ahora un segundo ejemplo que dice: por factor común, factoriza la siguiente expresión. Y tenemos menos 3x cúbica más 5x cuadrada más 7x. Ahora, como puedes darte cuenta, en efecto, x es quien se está repitiendo. Sin embargo, tenemos un factor más a analizar, que sería el exponente, puesto que está cambiando. Aquí tenemos exponente de grado 3, exponente con grado 2 y un exponente unitario, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que te comenté hace un momento? Aunque no se le coloque, se entiende que tiene un exponente unitario. Vamos a colocárselo ahí nada más para entendernos. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, cuando la variable repetida tenga un exponente diferente en cada término, lo que vamos a hacer es elegir esa variable, pero la que tenga el menor exponente. En este caso sería con exponente unitario. Recuerda que podemos poner x nada más o colocarle el 1 para que nos entendamos. Entonces sería la primera que vamos a elegir, ¿vale? Recuerda entonces la variable que contenga el exponente más pequeño. Abro paréntesis indicando la multiplicación y me pregunto: ¿por quién tendría que multiplicar a x para que me dé menos 3x cúbica? Bueno, pues lo tendría que multiplicar por menos 3x cuadrada, ¿vale? Porque por ley de los exponentes recuerda que x por x
la base se conserva, es decir, se va a conservar x y los exponentes se suman. 1 más 2 me va a dar el 3 que tengo aquí, ¿vale? Ahora, ¿por quién tendría que multiplicar esta x con exponente unitario para que me dé más 5x cuadrada? Pues lo tendría que multiplicar por más 5x, que recuerda que no se le debe de poner, pero pues vamos a colocárselo para que nos entendamos. X elevado a la primer potencia, porque sería x por x, se conserva la base y se suman los exponentes. 1 más 1 me da el 2 que tenemos aquí arriba. Por último, ¿por quién tengo que multiplicar a x unitaria para que me dé menos 7x? Sin problema alguno lo tendría que multiplicar nada más por menos 7, ¿verdad? Porque aquí ya está la variable con el exponente y ya nada más sería cuestión de multiplicar por menos 7. Cierro paréntesis y esto que te estoy sería prácticamente la solución al ejemplo dado. Vámonos con un último ejemplo para terminar esto. Y dice, por factor común factoriza la siguiente expresión. Y ahora tenemos 12x a la quinta menos 6x a la cuarta más 9x al cubo menos 3x al cuadrado. Dijimos hace un momento, vamos a colocar la literal o la variable repetida, en este caso es x, ¿verdad? Con el exponente más pequeño, en este caso sería 2. Ahora, ya que la seleccioné, también vas a tener que revisar un factor más, ¿vale? Por eso es que te coloqué este ejemplo. Además de fijarte nada más en las variables y los exponentes, también vas a revisar los coeficientes o los términos constantes que están multiplicando a los términos. Fíjate bien, tenemos 12, tenemos menos 6, tenemos más 9 y menos 3. Todos estos números tienen algo en común, y es que todos ellos pueden ser divididos o son múltiplos de 3. ¿Estamos de acuerdo? Por consiguiente, también podemos factorizar el número 3 porque son múltiplos. Recuerda que factorizar es multiplicar. Por eso es que también debemos de revisar los coeficientes o los términos constantes. Ahora, ya sacamos 3x cuadrada. Abro paréntesis indicando producto. Primer pregunta, fíjate bien cómo lo vamos a hacer. ¿Por quién tengo que multiplicar a 3 para que me dé 12? Pues lo tendría que multiplicar por 4. ¿Por quién tengo que multiplicar x cuadrada para que me dé x quinta? Pues lo tendría que multiplicar por x cúbica. Siguiente pregunta. ¿Por quién tengo que multiplicar a 3 para que me dé menos 6? Pues lo tendría que multiplicar por menos 2. ¿Por quién tengo que multiplicar a x cuadrada para que me dé x cuarta? Pues lo tendría que multiplicar mismamente por x cuadrada. ¿Por quién tengo que multiplicar a 3 para que me dé más 9? Lo tendría que multiplicar por más 3. ¿Por quién tendría que multiplicar a x cuadrada para que me dé x cúbica? Simplemente lo tendría que multiplicar por x a la 1, ¿verdad? Recuerda que no es necesario colocárselo. ¿Por quién tengo que multiplicar a 3x cuadrada? Fíjate bien, aquí sí lo voy a tomar completo, para que me dé menos 3x cuadrada. Lo único que tendría que hacer es aplicar el inverso multiplicativo, es decir, por menos 1, ¿verdad? Para que me dé ahora un signo inverso que sería negativo, por menos 1. Como ya terminé de hacer mis productos, voy a cerrar paréntesis y prácticamente todo esto que te estoy subrayando ahora es la solución a nuestro ejemplo solicitado. En pocas palabras y en síntesis, factorizar es convertir una expresión en producto, y para poder factorizar vamos a tener que dar cuenta a si existen coeficientes que podemos factorizar, es decir, que sean multiplicados o divididos por un mismo número, y revisar prácticamente las variables con sus exponentes. Si este video es de tu entender, por favor dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias.